Pues, hola, eh, voy a empezar el siguiente video sobre las características del pensamiento científico. Recuerden que habíamos dicho que voy a estarlo subiendo para que si les sirven de apoyo para recuperar algunas notas o alguna clase en la cual no asistieron, pues voy a estar continuamente subiendo. Están un poco desfasados, trataré de hacerlo un poquito más rápido para ir al corriente. Ahora en esta ocasión vamos a hablar sobre las características del pensamiento científico y de las personas pues que hacen ciencia, ¿no? Que se dedican a eso. Siempre les comento que su escuela tiene un nombre, ¿no? Un nombre que dice Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Michoacán. Y es un nombre que pesa, que es bastante importante porque entonces tenemos que entender que la escuela en donde ustedes están inscritos, en esa escuela se les está forjando con un pensamiento crítico, con un pensamiento que analiza, con un pensamiento creador, como lo es un científico, como un pensamiento científico. Entonces, por eso la clase pasada hablábamos de la ciencia y de lo que es, pero ahora nos toca hablar de esos generadores de la ciencia que son los científicos y de personas como en su escuela que están cursando algunos muchachos pues a grados de que van desde primero obvio hasta tercer año y que están en proyectos de investigación, entonces son científicos en formación. Vamos a empezar diciendo, por ejemplo en esta diapositiva les puse esta imagen de científicos mexicanos que están actualmente activos, personas comunes como nosotros, personas que se dedican a la ciencia y que están al pendiente de la innovación, ¿sí? Es importante entenderlo. ¿Por qué? Porque a veces nos han vendido una idea falsa de lo que es un científico como este, ¿no? Un científico que, pues desaliñado, casi loco, alojado en un laboratorio nada más y se acabó. Pero la ciencia no es así. La ciencia, tiene características, el pensamiento científico. Los científicos son gente que hace ciencia en el campo, hace ciencia en un laboratorio, en un salón, ¿sí? Que da clases, que vive una vida común, ¿vale? El pensamiento científico tiene características y la primera característica es que el pensamiento científico es fáctico. ¿Qué quiere decir esto? Eso quiere decir que el científico va a observar los hechos de la realidad, lo que sucede a su alrededor, como por ejemplo si sale el sol, si hace calor, cómo crece el pasto, si estamos oyendo un sonido, qué tan fuerte. Eso es un hecho de la realidad. Eso lo estamos viviendo todos, pero el científico, al tener un pensamiento fáctico, va más allá. Ese hecho de la realidad lo va a estudiar a profundidad, ¿sí? Lo va a ver de una manera más profunda. No va a ver el sol salir, sino se va a preguntar ¿por qué? ¿Cómo? ¿Dónde? ¿Por qué está saliendo así? Algo común para nosotros, el científico lo va a ver desde un punto de vista más profundo. El pensamiento científico es trascendente. Eso quiere decir que ese hecho de la realidad, el científico lo puede ver desde diferentes ángulos. Les puse una imagen donde dice, se ve esta mano, ¿no? Que está observando el sol a través de esa rendija por donde sale el sol y la orientación. Ese mismo hecho de la realidad, por ejemplo, aquí ve ese hecho trascendente desde otro punto de vista y dice, bueno, yo hago pasar un rayo de ese sol, de esa luz, la divido y aparece que está hecho de ondas de color. Entonces, ese mismo hecho de la realidad que es el sol, es esa iluminación, el científico lo puede ver desde un punto de vista trascendente, diferente, pero es el mismo hecho, con profundidad. Entonces, ahora, es analítico. Cuando nosotros encontramos un problema o queremos resolver un problema, lo tenemos que conocer a profundidad. No puedo resolver el problema si no lo conozco a profundidad. Lo tengo que analizar antes de resolver.
tengo que tener un conocimiento profundo de la problemática que se está planteando para poderla resolver. Entonces el pensamiento es analítico. Hay otro tipo de pensamiento, bueno, no otro tipo, es otra característica, claro y preciso. El científico debe tener sus conceptos y sus problemas bien claros. Debe de tener vaguedad en esos pensamientos y problemas, porque a la hora de transmitir el conocimiento o querer transmitir los conceptos o los problemas y empieza a tener vaguedad, empieza a saltar de un concepto a otro, no va a ser claro, no va a ser preciso al transmitirlo. Entonces, un problema realmente en la transmisión del conocimiento y en la identificación del problema. Entonces, no debe de ser vago su pensamiento, debe de centrarse en el problema, debe de saber identificar los conceptos para poder analizar y tratar de desenmarañar todo ese problema para posteriormente comunicarlo con claridad. El pensamiento científico es simbólico. En la ciencia se van a utilizar símbolos, desde letras, números, ¿sí? Por ejemplo, en la química se utilizan letras para enunciar o para darle nombre a los elementos, ¿sí? Un conjunto de elementos pues va a formar un compuesto. Y en la química se utilizan no solo letras, sino formas, ¿no? Como las... Y eso va a hacer que las ideas que nosotros tenemos o el científico tenga en el ambiente químico las pueda plasmar, ¿sí? Porque si no, no va a poder, va a tener todas las ideas del mundo acá en la cabeza, pero si no hay algo simbólico, ¿cómo lo vamos a transmitir? Otro ejemplo es en la física, ¿no? Hay fórmulas que son indicadas para resolver problemas muy específicos. Entonces, el mundo de la ciencia está lleno de simbolismo, de escritura para poderlo transmitir. Aquí tengo unos ejemplos, no símbolos, metro, kilogramo, el del segundo, del ampere, Kelvin, K, y las moles o mol, ¿sí? Entonces, esos son para poder simbolizar, escribir, plasmar lo que yo pienso de manera gráfica y para poder guardar o transmitir ese conocimiento, ¿vale? Ok, vamos ahora con el pensamiento científico es comunicable. La comunidad científica debe de pasar ese conocimiento una vez que ya resolvió un problema, que encontró una solución, debe pasar ese conocimiento a la sociedad. ¿De qué manera? Pues por los medios necesarios o lo que tenga a la mano, ya sea papel, ya sean videos o la radio, pero debe de comunicarlo a la sociedad. No puede quedarse ese conocimiento en un ámbito muy reducido. Obvio que si es un ámbito reducido es porque no está siendo bien comunicado, no está siguiendo las líneas correctas para comunicarse. Pero también hay que entender que no toda la ciencia puede ser comunicada a todos los sectores de la población. Obvio que si estamos hablando de genética y le hablas a un pequeño o a alguien de secundaria de genética, puede ser difícil la comprensión de un texto nivel preparatoria o nivel universidad, pero entonces van indicados a ciertos sectores, pero también esos sectores pues son amplios, ¿sí? Pero se trata de que el beneficio o que la comunicación llegue a la sociedad y no se quede atrapado el conocimiento solo en la comunidad científica. El conocimiento o el pensamiento científico es verificable. Cuando se realiza una investigación y se lleva a fin, eso es como una receta. Yo les comento, muchachos, es como escribir la receta y que alguien más la tome y diga, a ver, yo quiero hacer este experimento. Hace lo mismo con ciertas normas, reglas, los pasos que se siguieron en la investigación, mediante la observación y la experimentación, y vas recabando datos. Puede ser que el documento o el experimento lo sigas al pie de la letra y te salga igual. Entonces tú dices, bueno, es verdad, yo ya lo hice en otro ambiente, en lo que sea, y los resultados son muy parecidos, entonces el experimento o ese pensamiento es correcto. Pero si sucediera que a lo mejor no te salen igual, te salen completamente diferentes, pues hay muchos factores que pueden decidir si esa investigación es falsa o verdadera o se está mintiendo en los datos, ¿sí?
pero depende mucho de dónde se haga el experimento, si se hizo al pie de la letra, si no, si se modificó, se tiene que informar, pero el pensamiento debe de verificarse. Cada investigación se verifica para ver que sí sea fidedigna y que sea real. Si no lo es, pues entonces también habrá que informarse. ¿Ok? Vamos al siguiente y es metódico. Todo el pensamiento científico sigue un método. Lo tocante a ustedes, a nosotros con la escuela y a los científicos es el método científico, que tiene una serie de pasos y que es muy metódico. No puedo saltarme un paso, ¿sí? Porque es como decir, me salto en la receta, poner primero la harina, mejor primero pongo el royal y es un caos. Si no sigues orden, la investigación puede ser que te salga errada o no salga, o obvies cosas importantes en la planificación y en la investigación de tu proyecto. Entonces, el pensamiento científico es un método, sigue un método. El que seguimos nosotros es el método científico que posteriormente veremos en alguna de las clases. El pensamiento científico es explicativo. Como decíamos al principio, el científico no solo va a ver los hechos de la realidad como tal, sino que va a buscar un porqué. Se va a hacer las preguntas necesarias para poder desenmarañar el problema. No se va a quedar con el hecho de ver el hecho de la realidad, cualquiera de los hechos de la realidad, todo lo que sucede a nuestro alrededor es un hecho de la realidad. El científico se va a cuestionar por qué crecen las plantas, cómo crecen, cómo respiran, por qué respiran, qué gas respiran, cuál es el medio en que siguen dentro de las células ese gas. Es por decir un ejemplo, pero el científico siempre va a tratar de explicar a profundidad, ¿sí?, los hechos de la realidad. Es predictivo. El pensamiento científico, cuando se está haciendo la investigación, tiene uno que ir anotando datos, recabando día a día, hora a hora, según el proyecto que se tenga, y gracias a esos datos acumulados, en tu investigación puede hacer una predicción. Puedes decir, yo anoté el crecimiento de una planta y le puse un abono, tal abono, y le puse 2 mililitros al día, y vi el crecimiento, se aceleró, creció tantos centímetros a la semana, creció en la siguiente semana tanto. Entonces, tú con esos datos puedes predecir a futuro qué es lo que podría pasar con el crecimiento de la planta o cualquier otra investigación que hagas a futuro, ¿sí? Eso no quiere decir que tus predicciones siempre sean verdaderas. Puede haber un error, puede ser que no sea así, que el comportamiento de la planta sea diferente después de unos días o el ambiente influya, pero puedes hacer predicciones. Les pongo de ejemplo seguido el clima. Con el clima los científicos van guardando datos de cómo se comporta nuestro planeta en cuanto al clima, lluvia, viento, calor, humedad, y se van guardando y se van informando día a día. Pero esos datos acumulados, si tú googleas clima de, no sé, Tarímbaro, que es la región donde yo vivo, voy a ver el clima de hoy, pero también puedo ver los días anteriores y tal vez los días posteriores por hora, por día. Y muchas veces es acertado por el comportamiento que sigue la naturaleza, otras veces no, pero simplemente es una predicción para poder guiarnos en cómo se pudiera comportar una investigación. Entonces, nuestro pensamiento como científicos pues debe de ser predictivo, tratar de adelantarnos a la realidad. Es abierto. El pensamiento científico es abierto. ¿Esto qué quiere decir? No es dogmático. La ciencia no puede ser dogmática, es abierta. ¿Por qué? Porque está abierta a los cambios, a otras verdades. Lo que ahorita es verdad puede ser que mañana no. Lo que tú descubriste ahorita puede ser que alguien le anexe algo más, sigue siendo verdad, pero creció la ciencia. Por eso decíamos que la ciencia es conocimiento acumulado, ¿se acuerdan? Entonces, no puede ser dogmática porque si no, no avanzaríamos. Sería muy difícil, ¿sí? No es dogmática porque si no, conocimiento que se estuviera generando, pues sería muy difícil incorporarlo. Entonces tiene que estar abierto el pensamiento científico a que vienen cambios, a que tú mismo puedes modificar lo que dijiste hace un año, hace meses, que ha pasado en la ciencia. Algunos científicos dicen,
pues lo que descubrí o lo que dije no era del todo correcto, entonces lo cambio porque es un sistema abierto, porque no soy dogmático. ¿Ok? Y para finalizar, todo este pensamiento científico, muchas veces, pues, todo esto, esta ciencia, todo lo que se produzca al final del día debe de ser útil para quién, para la sociedad, nos debe de traer un beneficio. No podemos estar haciendo ciencia nada más por hacerla y porque la ciencia se quede en un cajón o en un video o en una observación. Debe de acarrear, un bien para la sociedad, algo productivo, algo que nos haga vivir mejor. Entonces, para eso es útil el pensamiento científico, para que el hombre viva mejor cada vez, ¿va? No quiere decir que con esto algunas cosas o algunas veces el pensamiento científico, la ciencia, se utilice para fines equivocados, ¿sí? Pero la idea es que se utilice para el bien común, para el bien de la humanidad, ¿sí? Bueno, pues así de rapidito, a lo mejor en las clases me extiendo un poquito más, pero por la razón de tiempo de YouTube, pues tengo que acortar un poquito porque es a veces un poquito tedioso estar viendo un video muy largo. A grandes rasgos, esas son las características del pensamiento científico. Sería el segundo tema que vimos y que ya dimos por terminado. Aquí les dejo este otro video entonces. Si les sirve, ojalá. En unos días o en un día más voy a subir lo que es el tercer tema, que son la biología y las ciencias con las que se apoya. ¿Sí? Es un video cortito también, pero sería el tercer tema. Entonces estamos al pendiente, dudas, lo que sea. Estoy en, ya saben, Classroom y bueno, las videoconferencias de Zoom. Entonces, por ahí nos estamos viendo. Nos vemos. Bye.